fundamentalmente en el análisis de esta sentencia, de este fallo de la Corte y esta condena a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández. De Cadena 9, Gustavo Tinetti. Julián, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto de comunicarme con ustedes y a través de usted y con toda la audiencia 9 de julio. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cuál es la mirada que hay que tener en un fallo de estas características y cómo gravita ello dentro del peronismo? A ver, primero como argentino y como abogado, primero se violentan todas las garantías constitucionales en el debido proceso. Era un caso juzgado que se volvió a reabrir. Hay un principio constitucional que dice no se puede juzgar dos veces por el mismo delito. Primer principio, que es la garantía precisamente que los constitucionalistas en 1853 pensaron para evitar la persecución política. Segundo componente, no se abrieron ninguna de las pruebas, con lo cual todas las pruebas en la segunda instancia, violando el primer principio, eh, no permitieron que ninguna de las pruebas fueran en defensa del imputado abiertas ni demostradas, donde las auditorías claramente dicen que las obras se realizaron, que coincide el monto de la obra pagado con la ejecución materializada. Y el tercer componente y el más importante es que actúa como una proscripción política, que se tuvo una torpeza tal repugnante al sentimiento republicano que se anunció por los medios lo que la justicia, lo que la Corte Suprema de Justicia iba a realizar, con lo cual estos tres componentes de por sí, a cualquier hombre de derecho, a cualquier abogado, a cualquier docente de instrucción cívica debería reflexionar porque pone violenta toda la seguridad jurídica de la cual tanto hablaron. Si esto pasa con una expresidenta, ¿qué le espera a cada uno de los ciudadanos? Esto desde lo jurídico, como argentino, desde el orden republicano y de las garantías constitucionales. Los primeros 33 artículos de nuestra Constitución son derechos y garantías del sistema constitucional. Pretenden, no hay nada nuevo en la historia política argentina, pretenden satanizar el peronismo, descalificándolo, hablando de corrupción, poniendo en crisis la capacidad de gestionar el interés de lo público. Cuando se toca intereses de los grupos económicos de siempre en la Argentina, la acusación a quien en nombre de la democracia con el respaldo de la ciudadanía pretende hacer esta descalificación, es ensuciarlo, es mancillar, porque se trata de descalificar la potencia de su voz como instrumento transformador de los ciudadanos. Por lo tanto, esta es la primera reflexión que me merece. Creo que, primero, ningún hombre de la democracia puede quedar sin hacer nada, ningún hombre del derecho puede quedar sin decir nada. Es necesario garantizar los más elementales principios constitucionales de derechos y garantías de nuestra Constitución, y el peronismo tiene que movilizarse en defensa de que claramente pretenden proscribir a Cristina. Esto tiene una medida claramente proscriptoria sobre el peronismo y sobre lo que iba a ser su candidatura. Se anunció su candidatura y en un tiempo récord de causas que duran años, mueren el sueño de lo justo en la Corte, en un tiempo récord de 40 días la Corte se pronunció. Claramente hay una actitud persecutoria que no puede pasar desapercibido. Aún los más opositores más rabiosos, salvo que el odio y la ignorancia le obture la razón, pero acá claramente hay una violación de normas fundamentales de nuestra Constitución con Cristina. Bien, la otra pregunta es la política que te decía Julián, relacionado con esto, cómo impacta políticamente dentro del peronismo y teniendo presente que es la titular del partido, es la presidente del partido. Sí, dos o tres cosas. Yo creo que a lo largo de la historia ha demostrado que las ideas no se encarcelan, que las ideas no se proscriben. Y es evangélico, siempre la verdad se impone sobre la mentira, aún en esta sociedad
gaseosa y en esta sociedad líquida, como así la denominan los nuevos sociólogos del siglo XXI. Yo creo que el Partido Justicialista, bueno, esto cohesiona porque tocaron los genes del Partido Justicialista, tocaron los genes de la historia que permite conectar las mismas agresiones desde los comienzos de la historia, el bombardeo del 55, el fusilamiento de José León Suárez, a quienes se oponía a la resistencia, 18 años de proscripción del peronismo y de Perón, robar el cadáver de Evita, cortarle las manos al general Perón. No hay nada nuevo si vas para atrás, como decía Cristina, la muerte, la prisión de Irigoyen, un hombre de la Unión Cívica Radical, y de su abogado, con las mismas acusaciones de que eran ladrones y que eran corruptos. Si vas más para atrás, Rosa murió en el exilio, siendo que quien defendió la soberanía de la patria por los mismos grupos económicos que defendían a los británicos y a los franceses. Si va más para atrás, el Chacho Peñalosa. Si va más para atrás, la expulsión de los jesuitas. Es decir, hay a todo aquello que construyeron organización social y se consolidaron derechos, los grupos minoritarios de la Argentina tienen este tipo de reacción. Y esto tiene una clara matriz. Cada vez que pasa esto es cuando en la Argentina hay un alto endeudamiento en dólares, moneda que la Argentina no puede pagar, y que los grupos económicos beneficiados son los mismos, es el sistema financiero, los mismos grupos económicos concentrados que han hecho de la Argentina lo que han querido a su antojo, y cualquier opositor termina en la cárcel, perseguido, calumniado, descalificado o con represión. De otra manera no cierra este modelo social que por otra parte lo que pretenden es disciplinar al conjunto de la sociedad argentina. Julián, si nosotros tuviéramos que definir rápidamente esto que están mencionando, habla de un deterioro fuerte de instituciones a lo largo del tiempo. Bueno, ¿cómo se modifican estas instituciones? Se revitalizan teniendo presente hoy el hastío que muchos sectores de la sociedad tienen y que lo han reflejado en la última elección en Cava, ¿no? Y que eso es un espejo que se Mirá, puede impactar. esto se resuelve de una sola manera: dirigente hablando claro, dirigente con convicciones, dirigente que se pongan al frente, dirigente que tengan el coraje de defender las convicciones que tienen. No se puede quedar bien con todo el mundo. Hay un proyecto de país que es el de la producción, el trabajo, el desarrollo y el progreso para cada argentino. La política se desconectó de eso, se alejó de eso, y después llegó el triunfo de Milei, quien dijo que venía a destruir a la sociedad argentina. Bueno, a ver, tenemos el presidente que los argentinos no merecemos, pero hay un grupo de dirigentes, de militantes, que creemos que nos merecemos otro futuro y que por eso tenemos que trabajar, dar la discusión, dar la pelea, tratar de despertar las conciencias adormecidas. Y si esta dirigencia que tiene el pueblo argentino, el campo nacional y popular, no está a la altura de las circunstancias, que venga otra. Pero esto se resuelve peleando. 110.000 millones de dólares el gobierno de Milei endeudó a la Argentina en lo que va desde sus 15 meses de gobierno. 110.000 millones de dólares. Lamentablemente, el único sector que genera dólares en la Argentina es el campo. Lamentablemente lo va a tener que pagar, o lo vamos a tener que pagar, nuestras regiones de la Argentina. La timba financiera de los grupos económicos, bueno, esto hay que hablarlo claro. Y quien habla de esto es perseguido, es calumniado, es puesto en prisión, como el caso de Cristina. ¿Crees vos, por ventura, que una expresidenta pueda tener responsabilidad de cuando el ministro del área y el jefe de gabinete, que es responsable último de la administración, no tienen ninguna responsabilidad? Solamente se justifica que hay una clara persecución política. Si la sociedad argentina no despierta y deja pasar esto, bueno, nos vamos a arrepentir, y muchos se van a arrepentir, porque la justicia va a hacer lo que quiera con cada uno de los ciudadanos. Y esto se resuelve con más democracia. Cuando se mandó el programa de reforma de la justicia,
que lo votó el Congreso de la Nación, el diputado del Senado, y lo promulgó el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo lo declaró inconstitucional en 24 horas, con lo cual hubo un enorme retroceso. Bueno, habrá que modificar la Constitución, habrá que modificar el Poder Judicial y habrá que construir instituciones que defiendan el interés del pueblo con dirigentes que tengan otra cabeza también. Se necesita dirigentes que tengan amplitud, coraje y visión de futuro para cambiar la coyuntura de este país. Dentro del justicialismo, decía, ha tocado los genes más íntimos del peronismo. ¿Pensás que esto puede ser un motivo para la unión y rápida de todos los sectores del peronismo después de tanto tiempo verlos en cabildeos? Mira, nosotros también tenemos que representar el interés de la mayoría de los argentinos. Mirarse el ombligo y poner el interés individual es la causa de la decadencia argentina. Quizás nosotros tengamos que tener una reflexión de la antropología cristiana que planteó Francisco. El todo es superior a las partes, la unidad es superior al conflicto y el tiempo es superior al espacio, no importa los lugares individuales. Acá importa un proyecto colectivo de nación que tiene que recuperar el sendero del crecimiento. Y si los dirigentes no estamos a la altura de las circunstancias, es con los dirigentes a la cabeza, con la cabeza de los dirigentes. Yo creo que hoy lo que se necesita es fortalecer la vigencia y reclamar la vigencia de las instituciones de la Constitución y de la democracia. Sin vigencia y sin igualdad de derechos y sin la garantía de esa vigencia y igualdad de derechos, no hay sociedad posible y no hay dirigencia posible. Por eso me parece muy importante que el conjunto del peronismo se plante frente a esta nueva proscripción sobre el liderazgo de Cristina. Y hay que trabajar primero para que la ciudadanía se esclarezca, para que la ciudadanía tenga en claro desde el conocimiento, desde el pensamiento y desde la Constitución la barbaridad que se ha cometido y la violación de los derechos más elementales que se han violado, que termina en una proscripción política. Pero por otro lado, también me parece que se necesita un debate de ideas donde se construyan las mejores propuestas para que Argentina vuelva a crecer como crecieron en la gestión de Néstor y en la gestión de Cristina. Dejamos en el 2015 un PBI de 600.000 millones de dólares, hoy estamos en un PBI de 200. La deuda era el 25% del Producto Bruto Interno, hoy es el 100%. ¿Quién va a pagar la deuda externa de la Argentina? El único sector en la Argentina que produce dólares. Por eso al sector agropecuario es muy importante decirle que razone con la cabeza, que no piense visceralmente por el camino al cual lo han inducido a enfrentarse a quienes tienen una visión de país y un modelo de país, porque esta deuda de estos 100.000 millones de dólares, el único sector que lo va a pagar va a ser el producto del sector agropecuario. Bueno, hay sectores en la Argentina, te saco un poquito del peronismo, hay sectores en la Argentina que reclaman por obras de infraestructura. Creen en las políticas de Estado, que no se ven, y desde hace tiempo que no se ven políticas de Estado para salir de esta crisis desde todo punto de vista. Están incluidos los productores rurales, están los aquellos de Unión, por ejemplo, del tránsito vial que reclaman por las rutas a cuatro manos, es decir, por obras de infraestructura para poner en marcha todo esto. Y en este cuadro de situación se habla mucho de eso, pero se ve poco. Y A ver, ahora, mira, hay un tema clave. Eh, la infraestructura es un vector de competitividad. Hoy el costo y del bueno, transporte para llevar la cosecha están cobrando un diferencial por rotura de cigüeñal, de gomas y demás. Así se le agrega basta ver alguna factura de transportista donde acuerda una tarifa y se le recarga a eso la previsión de ruptura por la situación de la ruta y los caminos. Tema 1. Basta ver los caminos rurales. Los caminos rurales están intransitables, con dificultades para sacar una parte importante de las cosechas. Basta ver la obra del Plan Maestro del Río Salado que se paralizó, que mm, eso ha generado la pérdida de un montón de tierras productivas cuya canalización hubiera significado la recuperación de 8 millones de tierras productivas de la provincia de Buenos Aires y la puesta de valor de un montón de hectáreas. No hay modelo productivo
que apalanque al sector agropecuario como las obras de infraestructura, puertos, rutas, canales, caminos rurales y ampliación del sistema de conectividad y de extensión de luz eléctrica son fundamental para bajar los costos de producción y para aumentar la competitividad. Y el gobierno decidió no hacer obra pública y que la haga el sector privado. Nosotros vemos en nuestras ciudades que al sector privado le es materialmente imposible hacer las obras de infraestructura que requieren la gestión de la provincia, de la nación y de los municipios. Bueno, a la luz de ello hoy hay intendentes que empiezan a reclamar que es necesario también un reacomodamiento o una revisión de los tributos y hacer una reforma tributaria integral de posible cumplimiento, incluso algunos tributos que son como obsoletos, que ya no se justifican, bueno, eliminarlos y hacer todo mucho más ágil. Por eso te decía, sí. Sí, está claro, pero mira, con reducir el nivel de endeudamiento de la Argentina, te vuelvo a repetir, Argentina llevó de 320.000 millones de dólares a 400. Hay 110.000 millones de dólares de aumento de la deuda. Esos son intereses que se tienen que pagar. Con el solo interés que la Argentina paga por ese endeudamiento, que es el negocio del grupo de Caputo, que viene haciendo las 4M, ¿no es cierto? La M de Cavallo en el proceso militar con Martínez de Oz, el modelo de país, la M del gobierno de la Rúa, donde el mismo proceso con los mismos economistas, Macri y Milei, han generado un modelo de país donde planchan el dólar, perjudican a la exportación, abren la importación, se destruye la industria argentina, se destruye la economía del país, y si Argentina no genera riqueza a través de trabajo nacional, no hay posibilidad ninguna de asumir las obligaciones. Por lo tanto, la infraestructura para la producción, que es un factor determinante de la competitividad nacional, no se lleva adelante y se retrocede en el tiempo. Y agregale ahora el retraso en la transferencia de empresas de conocimiento, de nuevas tecnologías, del retroceso en las universidades, la ida del país de más de 3.000 científicos del CONICET, del INTI y del INTA, que se han ido de la Argentina. Esto construye la verdadera deuda, además de la financiera, la deuda en materia de conocimiento y la deuda en materia de infraestructura que este modelo de país le deja a la Argentina. Bien. Julián, rescato lo que está, vuelvo al peronismo porque rescato dos cosas. Primero, el sentido de unidad. ¿Pensás que esto logra la unidad? Y segundo, ese reacomodamiento para hacer la planificación. ¿Pensás que ese camino de unidad lo puede lograr y que la gente otra vez, entre comillas, se enamore de esa propuesta? Mira, si hay dirigentes que están al lado del pueblo, si tenemos quienes nos representan, piensan como el pueblo, sienten como el pueblo, están en las instituciones, van a la cámara, van a las cámaras de comercio, van a los centros de salud, van a la escuela, a las universidades, dialogan, convocan. Si hay una actitud de convocar, de escuchar a la sociedad y formular eso en propuestas de futuro, seguramente la sociedad argentina va a confiar en los dirigentes que nos representen. Ahora, si los dirigentes se encierran en sí mismos, se creen dueños de la verdad, bueno, no veo posibilidad de ninguna, porque de lo que se trata es construir un proyecto, y un proyecto es proyección de futuro, y la proyección de futuro tiene que ver con un reconocimiento de la realidad a partir del encuentro de la gente. El peronismo es pueblo, comunidad, construyendo futuro, pueblo vivo, permanentemente mirando el futuro, construyendo el futuro. Bueno, para esto es necesario otra actitud y otra cabeza. Ojalá que encontremos dirigentes que tengan la cabeza, la inteligencia y la voluntad de ser servidores de nuestro pueblo, servidores de nuestra gente, y no servirse de la función pública. Se necesita vocación de servicio para volver a expresar lo que el peronismo históricamente representó en la Argentina. Sino de lo contrario, se estará pretendiendo usar el peronismo como un trampolín individual. Para eso la sociedad tiene otras expresiones políticas que mejor lo pueden representar que nosotros. Nosotros estamos llamados a transformar la sociedad,
La política tiene que ser un instrumento de transformación para beneficiar a las mayorías, no para beneficiarse uno. Si se dan estas condiciones, esto habrá sido una oportunidad que nos reencuentra con las mejores luchas de nuestra historia, con los mayores momentos de dolor, y saldaremos esta experiencia con un resultado hacia adelante que permita acumular la experiencia y convertirla en beneficio del pueblo argentino. De lo contrario, va a contribuir a la desorganización como sociedad y a la debilidad institucional de la República.